Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de los descalabros monetarios que están haciendo los gobiernos para intentar frenar los daños económicos del problema actual que no podemos comentar aquí en YouTube. Y también, aparte de esto, os traigo una noticia increíble, y es que por fin estrenamos página web, albert-mendoza.com. Allí tendréis la guía de inversión gratuita, revisada, con enlaces y todo eso, las masterclass. También podréis ver mi cartera, la composición de mi cartera por sectores, la rentabilidad, y bueno, iré añadiendo algunas cositas más. Pero bueno, como digo, la web se estrena hoy, ya está disponible, ya podéis acceder. Y bueno, dicho esto, vamos a ir con el tema este de las locuras que hacen los gobiernos y cómo vamos a posicionarnos nosotros para que nuestra cartera, bueno, tenga unos resultados por encima de la media en los próximos años. Recordad que si os gusta este tipo de contenido, se agradece muchísimo que le deis a like, y esto hace que el algoritmo de YouTube haga su magia y que este vídeo llegue a la más gente posible. Y ya está, dicho esto, vamos a la presentación y a ver qué pasa con el gobierno. Bueno, para comenzar quiero poneros esta imagen que es la inflación. La inflación de Estados Unidos. También tenéis por ahí el precio del petróleo, pero a eso no quiero que le hagáis caso, por lo menos en este vídeo. Como vemos, ha habido periodos muy inflacionistas, como después de la Primera Guerra Mundial, periodos muy deflacionistas, como la crisis, bueno, a partir de los años 20, y luego obviamente, pues bueno, todo el tema de la crisis del 29, la Gran Depresión, que fueron periodos muy altos de deflación. Después, con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, inflaciones bastante altas. Y el último periodo de gran inflación que vivimos fue el periodo de los 70 y de los 80. Allí Estados Unidos tenía una situación complicada, tenía una alta deuda. Y claro, ¿cómo nos deshacemos de la deuda de la forma más sencilla sin que los ciudadanos nos odien directamente? Generando inflación. Se les fue bastante de las manos. Y la inflación, pues bueno, fue un problema bastante grave que al final lograron solucionar. Y a partir de del final de los años 80, como veis, hemos vivido inflaciones bastante bajas con una tendencia bastante bajista, como se puede ver, prácticamente no superando el 5% de la inflación a partir de los años 90. Claro, esto comparado con los periodos anteriores donde nos íbamos por encima del 10% de inflación, pues bueno, es un cambio bastante grande. Periodos deflacionistas, pues también hemos vivido menos. De hecho, ha habido un gran periodo inflacionista desde los años 50 hasta ahora de forma acumulada. Y esto, bueno, ha tenido sus repercusiones en el valor del dólar, que si veis un gráfico de cómo se ha ajustado el valor del dólar comparado con otros activos reales, pues bueno, la caída de valor y de poder adquisitivo es tremenda. Y periodos, bueno, deflacionistas, vivimos la crisis de 2008 y prácticamente ya está. Obviamente la crisis que hemos vivido en 2020, como todas las crisis, ha sido deflacionista. Pero la inflación, sí es cierto que los bancos centrales la han mantenido controlada, de hecho debido obviamente a la bajada en la velocidad del dinero, pero como vemos, bueno, parece que la inflación ha desaparecido, básicamente el miedo a la inflación desmesurada como vivimos en los años 70 y 80, bueno, parece que ha desaparecido. Y como podemos ver en la portada de Bloomberg Business, está la inflación muerta. Esto es del año pasado, bueno, de hace 2 años, de 2019. Y claro, claro, vivimos una época ya sin inflación. La inflación ha desaparecido para siempre. Y bueno, sale un dinosaurio descomponiéndose básicamente como si fuese el monstruo de la inflación. A ver, aquí parece un poco, digamos, estúpido, pero cuando todo el mundo da por hecho algo y parece que ha desaparecido, suele volver y con más fuerza y suele pillar a la gente con sorpresa. Esto lo vemos en todas las burbujas. Cuando todo el mundo se cree que algo va a ir bien y se desestiman los peores casos, es cuando realmente esos casos alguna vez vuelven o bueno, o se deja que vuelvan, como veremos más adelante. De hecho, es necesario para ciertos actores que algunas cosas, sobre todo la inflación, vuelva. Y la sociedad, dando por hecho que esto es imposible, pues dará la vista gorda ante las medidas que pueden hacer que este demonio despierte. Aquí podemos ver algo muy pero que muy interesante, que es Powell, bueno, pues anunció que
Un cambio distinto en el acercamiento de la inflación. Como podemos ver en las noticias, el chairman de la Fed, Jeremy Powell, pues anunció un cambio en la política sobre la inflación. Antes el objetivo de la Reserva Federal era mantener una inflación por debajo del 2%. Pero vemos un cambio bastante sutil en esta política. Ahora ya no es por debajo del 2%, ahora es de media un 2% de inflación. Esto significa que desde la Fed van a dejar que la inflación suba por encima del 2%, porque llevamos varios años, no sé si en esta gráfica se alcanzará a ver, pero llevamos varios años con la inflación por debajo del 2%, alrededor del 1 o 2% moviéndose en ese baremo. Y además, con el periodo deflacionista que hemos tenido ahora, esto significa que desde la Reserva Federal van a dejar que la inflación suba varios años, seguramente, o al menos lo intentarán, por encima del 2% para que de media se llegue a este 2%. Esto es un cambio bastante sutil en el lenguaje y son matices en los que debemos fijarnos, porque obviamente no van a decirlo directamente, o sí, como veremos más adelante, de que, oye, ha de venir la inflación, pero ya. Otra noticia muy interesante, que es el presidente de la Reserva Federal de Chicago, pues bueno, dijo que, oye, sinceramente, un 3% de inflación no sería tan malo y ven muy difícil que la inflación se descontrole. Claro, muchísima seguridad, pero ya no nos están diciendo de forma tan sutil que necesitamos de media un 2% de inflación. Ya nos dicen que, oye, si se va al 3% o por encima, no va a ser tan malo y de hecho va a ser algo necesario. La cantidad que han emitido de dinero desde la Reserva Federal y desde los bancos centrales, también el Banco Central Europeo, pues se está haciendo notar, y no directamente en el IPC, pero sí se ve bastante cuando nos comparamos, por ejemplo, en las commodities. Cuando nos vamos a la soja, podemos ver que la soja pues ha explotado directamente. A partir de 2020, como veis, el precio ha pasado de 8 dólares a por encima de 14. Esto es casi duplicar el precio de la soja después de varios años moviéndose en un precio, digamos, no sé si es razonable, pero bueno, sin tanta volatilidad. Como vemos, ha estallado y ha ido hacia arriba. Otra commodity que nos debemos fijar, pues es el cobre. El cobre se encuentra, esta gráfica es de 3 años, pero si nos vamos a una gráfica de más allá, de 5 o 10 años, podemos ver que el cobre está casi en máximos históricos. Está en 8. O sea, esto bueno, es una locura, es muy buen precio. De hecho, lleva varios años moviéndose entre 5 y 6, que es un precio ciertamente de equilibrio, podríamos decirlo. No es un mal precio para los productores de cobre, aunque tampoco es algo genial. Y bueno, como vemos, a partir de este año 2020, el año pasado, pues el precio despegó. Obviamente tuvo esta bajada deflacionista con el shock inicial, por debajo de los 5 dólares, pero vemos que desde que bajó a los 4 dólares y medio aproximadamente ha duplicado su precio, que el cobre es una de las principales, bueno, si no la principal commodity industrial. Y como vemos, pues bueno, el precio se ha disparado. Esto significa que estas commodities están reflejando directamente esta inflación. Algo curioso con el cobre es que se está reflejando mucho más en los mercados occidentales que en los mercados orientales, que son los mayores consumidores. Pero de todas formas, como veis, aquí ya vemos reflejado, aunque sea de forma indirecta y no tan evidente, esta inyección masiva de liquidez que están haciendo los gobiernos. ¿Y por qué es necesario, entre comillas, que el gobierno haga esto? Que, bueno, hablo desde el punto de vista, obviamente, del gobierno. Pues bueno, aquí podéis ver la deuda federal de Estados Unidos como porcentaje del PIB. Como vemos, a partir de los 70 comenzó a bajar, sobre todo por el tema de la inflación, pero hemos vivido un incremento de la deuda sin precedentes. Y lo que ha conseguido este año pasado, 2020, es que la deuda siguiese explotando hacia arriba. Como veis, la deuda se sitúa ya casi por encima del 140% del PIB de Estados Unidos. Y esto es la deuda federal. Aparte de esto, a nivel mundial existen las deudas corporativas, la de los hogares, etcétera.
que también están en máximos históricos. O sea, esto es una locura y a nivel global agregado supera el 100% del PIB en las economías occidentales. Vivimos un problema de deuda, que esto ya lo llevábamos viviendo desde 2008, donde los países nos habían recuperado, pero esto ha sido el shock brutal, ha sido la estaca al corazón del vampiro, básicamente. Y hemos visto un incremento brutal de la deuda, aparte de los déficits que existen en los gobiernos para cuadrar sus cuentas, porque están gastando mucho más de lo que están ingresando, y esto se ha de financiar. Se puede financiar de dos formas el déficit gubernamental, mediante aumento de la deuda o con inyección de liquidez, que lo pague la Fed, básicamente los bancos centrales emitiendo liquidez. Y ese va a ser uno de los principales motivos por los cuales no van a parar de emitir liquidez en los próximos años. Aquí podemos ver la cantidad de dinero emitido. Bueno, esto es la M2, que es un agregado monetario, pero normalmente se suele usar para medir la inyección de liquidez en la economía. Como podemos ver, la M2 no ha dejado de crecer y hemos tenido un repunte histórico que ha crecido a más velocidad que nunca este año 2020. Como vemos, son datos que son acojonantes. Esto es, en teoría, casi lo más líquido que hay, tiene en cuenta los depósitos, aparte del dinero líquido. Y bueno, también bueno, depósitos a la vista, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, hemos tenido un incremento brutal de la M2 y que todavía no hemos visto directamente reflejado en la inflación, que ya sabemos que los gobiernos calculan la inflación un poco como quieren. De hecho, en los 70-80 modificaron la forma de calcular la inflación porque los datos no eran muy positivos. Y entonces, pues bueno, como vemos, esto ha sido un incremento brutal. ¿Por qué no estamos viendo todavía de forma directa esta inflación? Por la velocidad del dinero, porque la economía está parada, pero ¿qué pasará cuando la economía reabra y vuelva a haber un movimiento económico? Pues que todo esto lo vamos a ver reflejado ya de forma directa, aunque, como digo, de forma indirecta lo estamos viendo en el precio de las commodities y esto es solo el principio de las inyecciones de liquidez que va a haber. Ahora con el cambio que ha habido en Estados Unidos a nivel gubernamental y este cambio de políticas que va a haber, vamos a ver que esto va a seguir aumentando y veremos hasta dónde llega esta locura monetaria que están haciendo los gobiernos. Aquí podéis ver el déficit, que es lo que he comentado antes, el déficit gubernamental, y como vemos la tendencia era ya totalmente clara justo antes del problema este que hemos tenido. Era una tendencia a aumentar este déficit y sigue siendo la misma. Trump, pues bueno, no es que haya solucionado el problema de déficit, de hecho se ha agravado durante su mandato. Y como vemos, la tendencia sigue siendo clara. Lo que vamos de 2021 sigue la tendencia de los años anteriores al alza. O sea, esto no se soluciona rápido y es un problema bastante grave y que se va a seguir agravando en los próximos años. Y este 2021 pues va a ser un año muy muy interesante por todo este tema de decisiones gubernamentales que va a haber. Aquí, como veis, Biden pues propone una ayuda, una inyección de liquidez por el tema del impronunciable, ¿no? El problema actual. Una inyección de infraestructuras de 3 trillones. Vale, ¿esto cómo se paga? Me lo decís, como con un déficit fiscal del 15% creamos una inyección de liquidez de 3 trillones y encima además damos un cheque de estímulo de $1.200 eh, por persona, por americano, y $600 más en el estímulo, que son $2.000. ¿Cómo pagamos esto? Con deuda, que está a niveles ya insostenibles, del 140% del PIB, o con inyección de liquidez por la Reserva Federal. Básicamente, imprimir billetes con la maquinita, o sea, dinero go bro, como el meme, básicamente. Pues obviamente la segunda opción va a ser la forma más directa. Obviamente también lo podremos pagar con impuestos, con un aumento impositivo, que se va a intentar, pero obviamente no es para nada popular y si como gobernante puedes prometer el oro y el moro, además con un coste muy bajo, porque la creación está de nuevo dinero, el coste es prácticamente mínimo, crear un dólar no cuesta nada, entonces obviamente pues lo vas a hacer. Porque si obviamente si tuvieses la máquina de crear dinero al lado, la crearías. Y siendo un gobernante queriendo mantener el status quo, digamos, pues obviamente vas a hacer uso de todo este tipo de herramientas monetarias y fiscales.
Es muy, muy peligroso esto que va a ocurrir en los próximos años. Pero bueno, nosotros como inversores debemos tomar decisiones sobre dónde destinar nuestro capital. Y es por eso que, bueno, yo he creado esta nueva masterclass, que os la presento ahora al final de este vídeo. Después de haber comentado y poneros en el contexto, pues bueno, os voy a hacer la pequeña presentación. Y es que estamos viviendo momentos sin precedentes en la economía mundial. El parón económico causado por las acciones de los gobiernos para intentar frenar el PIB ha sido un desastre económico. Y esta crisis económica ha cogido a los países en un estado deplorable. Todavía sin recuperarse de la crisis financiera de 2008, la deuda de los países se ha disparado a niveles jamás vistos, superando el 100% del PIB en las economías occidentales de forma agregada, como hemos comentado antes. Las deudas, tanto privadas como públicas, están a niveles sin precedentes. Y eso es algo también a tener en consideración, porque estamos viendo un cambio, sobre todo en el rating de las deudas que adquieren los gobiernos. Y ya no solo un incremento de las deudas públicas del gobierno, sino que las deudas privadas, tanto corporativas como la de los hogares, están a niveles también muy, muy peligrosos. Y este problema, pues bueno, ha sido la excusa para que los gobiernos implementen de una forma drástica las medidas proclamadas por la famosa MMT, que tanto está de moda, ya sabéis, la teoría monetaria moderna. Y esto es decir, pues básicamente la inyección desmesurada de liquidez en la economía y, en otras palabras, impresión de dinero. Más del 20% de los dólares en circulación han sido creados este año pasado, 2020. A medida que nos recuperamos de este shock, el escenario de recuperación no parece tan bonito como nos lo pintan a medida que estas acciones de los gobiernos se noten en la economía, como hemos visto de forma indirecta ahora mismo en las commodities. ¿Cómo nos posicionaremos para aprovechar este ciclo inflacionista? Pues es por esta gran incertidumbre que he desarrollado esta masterclass Oro, Plata, Bitcoin, y tenéis una oferta de lanzamiento en la página web que he estrenado ahora, albertmendoza.com. Ahora mismo hasta el día 25 de enero, que fue cuando dije que iba a lanzar oficialmente la web, pero que se ha adelantado porque ya está lista y no puedo resistirme a lanzarla, pues tendréis un 20% de descuento en esta masterclass. Y también, pues bueno, como estoy tan contento por la página web, digo, a todos los que hayan adquirido la masterclass de inversión minera, pues tendrán un 50% de descuento en esta masterclass, que la verdad recomiendo que la toméis. Ya se han vendido varias unidades y de momento las críticas están siendo bastante buenas y madre mía, estoy muy contento. Así que muchísimas gracias a todos los que la habéis comprado ya y por la confianza que le dais a este proyecto. Básicamente, en resumen, la forma de posicionarnos contra este ciclo inflacionista que va a venir va a ser conocer cómo invertir en oro, plata y en Bitcoin. Se viene la década de la escasez. Estos activos yo creo que van a reventar el mercado en los próximos años, y saber cómo organizar nuestra cartera y cómo tomar posicionamiento, pues bueno, y saber cómo funcionan estas dinámicas y qué mueven los mercados, pues va a ser algo crucial en los próximos años. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recordad que si os gusta este tipo de contenido, pues un like se agradece muchísimo, que lo compartáis con vuestros amigos y que me comentéis qué os parece, bueno, lo que están haciendo los gobiernos, que ya me imagino que os parecerá, y cómo también os estáis posicionando vosotros, qué pensáis, etcétera. Así que esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.